Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios que una vez más estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra a través de nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, al cual sugerimos se suscriba y le dé a la campanita para que cuando estemos publicando enseñanza le sea notificado. Cada semana estamos publicando nuevas enseñanzas de la palabra, día viernes y sábado, que tienen el único objetivo de que la iglesia de Cristo sea edificada. Dios nos da la oportunidad de poder compartir su palabra, que es la verdad. Y esta palabra es revelada al corazón de sus escogidos para traer un mensaje de salvación, mensaje de redención, mensaje que restaura, un mensaje que liberta, un mensaje que te revela a Cristo, que te revela el amor de verdad, el amor que te hace libre, el amor de Dios. Continuamos esta semana con el segundo capítulo del libro a los Colosenses. Estamos en la segunda parte de esa enseñanza de la plenitud de vida en Cristo Jesús, donde el apóstol Pablo está refutando todas las enseñanzas del gnosticismo primitivo, de las filosofías griegas, de los judaizantes, y poniendo las bases sobre las cuales debe estar arraigada y cimentada la iglesia, acerca de nuestra posición en Cristo y acerca de la deidad y autoridad de Cristo sobre todo principado, autoridad y toda potestad. Él tiene todo poder y toda supremacía en todo. Continuamos a partir de los versículos 16 en adelante, donde el apóstol Pablo en el último versículo 15, donde establece que ya no hay condena para sus escogidos, que él le quitó el acta de los decretos que decía muerte eterna para usted y para mí. Fue quitada de en medio, fue exhibida en señal de victoria en la cruz del Calvario y nos dio vida, y en él nosotros estamos completos. Por tanto, dice el apóstol Pablo en el versículo 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, que nadie te señale, que nadie te juzgue, que nadie te condene, que nadie te señale en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto al rudimento del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosa que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. La frase, por tanto, es importante porque conecta la idea anterior que trae el apóstol Pablo, donde dice que Jesús ganó tan gran y gloriosa victoria en la cruz. No debemos dejar ahora que nadie nos juzgue en cuanto a comida o bebida o ningún otro asunto relacionada con el legalismo.
Una vida que está centrada en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz no tiene lugar para el legalismo. Entonces, Él está diciendo que nadie le esté señalando, que nadie ahora venga a imponerle cargas que son enseñanzas humanas, cosa que con el tiempo perecen. Por tanto, partiendo de lo que Jesús hizo, que ya quitó toda condena fue anulada. Por tanto, no permita ahora que te señalen en cuanto a lo que come o lo que deje de comer, lo que beba o deje de tomar. Y que si una vida está centrada en Jesús, no tiene lugar para andar con esos argumentos. Sería verdaderamente ilógico para aquellos que han cosechado el beneficio de la victoria de Cristo, que ahora se ponga voluntariamente bajo el control de los poderes que Él ha conquistado. Dice que Él conquistó nuestra victoria y derrotó y exhibió triunfante en la cruz todo lo que nos señalaba como culpable. Pero ahora la iglesia toma todo eso y lo pone sobre una carga sobre los hombros del creyente para que pueda santificarse, para que pueda purificarse. Entonces volvemos a la esclavitud del legalismo. Y dice que Jesús ya nos hizo libres. La ley del Antiguo Testamento tuvo ciertas prohibiciones que son eliminadas con Jesús con respecto a tales cosas como comida o los días de reposo. No significa que esas leyes eran malas, simplemente que eran sombras, eran un ayo, eran un soporte de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? La manifestación de Cristo. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Jesús vino al mundo en carne y vino a cumplir una misión específica de padecer la cruz para redimirnos y reconciliarnos con Dios. Una vez que el cuerpo, Jesucristo, ha llegado, ya no necesitamos la sombra. Todo eso, todas esas prácticas de bebida, comida, día, fiesta, reposo, todo eso era una sombra, era una práctica que se hacía hasta que viniera Jesús. Llegó Jesús, ya en Él se cumple todo esto y no se necesita. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad o culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Estos aspectos de afectando humildad y el culto a los ángeles eran parte de la falsa enseñanza que preocupaba a los cristianos colosenses. Es por eso que Pablo toca de nuevo estos temas a través de esta carta. El antídoto para estas falsas enseñanzas es simplemente más de Jesús. Cuando nos estamos perdiendo en temas banales, de prácticas, de formalismo, de rudimentos, hay solamente algo. Necesitamos más de Jesús. Necesitamos conocer más la palabra.
y la obra de Jesús en la cruz. Dice que estaban exaltándole a él sobre los ángeles y cayendo en cuenta de que por su obra terminada no hay nada en que se pueda tomar orgullo alguno o creer que fue por nosotros. Para esas falsas enseñanzas que se estaban dando en la iglesia de los colosenses, el antídoto fue Jesús. Él y él sobre los ángeles, sobre el principado, su obra terminada, que él hizo un sacrificio completo una vez y para siempre. Afectando humildad y el culto a los ángeles, no hace a nadie más espiritual. En cambio, haciéndose, dice, agarrándose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Esto es lo que nos hace verdaderamente espiritual. Cuando nuestra mirada y nuestra práctica van siguiendo la pisada de Jesús. Entreteniéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no se están haciendo de la cabeza. Describe la arrogancia espiritual de los falsos maestros y de aquellos que creían en lo que enseñaba. Y que alguna de estas cosas plantea el orgullo espiritual como una de las cosas más peligrosas y la arrogancia dentro de la iglesia. Cuando estos extraños y místicos movimientos se levantaron en la iglesia, ellos no recurrían a todo el cuerpo, sino solamente a unos pocos cristianos que formaban parte de una cierta élite, un cierto grupo, la cabeza o los líderes. Esto no es una causa bajo la cabeza de Jesús. Él quiere que todo el cuerpo crezca junto. Crece con el conocimiento, la iglesia crece con el conocimiento que da Dios, no con la filosofía, no con los rudimentos, no con las prácticas de la forma que se han hecho como algo espiritual, como algo mandatorio de la Biblia, ciertas prácticas de forma dentro de la iglesia que se le agrega un significado como parte para obtener o para ganar la salvación. La salvación no la ganamos. La salvación se nos da como un regalo por gracia para que nadie se gloríe, para que no haya un orgullo, una arrogancia espiritual, un orgullo espiritual de que mis méritos o que por tantos días de ayuno, por tantas, no, por gracia. Este es el plan de Dios para el crecimiento de la iglesia, creciendo por el conocimiento que da Dios y lo da a través de su palabra, la cual es clara y la cual, si la leemos con entendimiento, ella misma por el Espíritu nos es revelada. Nosotros permanecemos fieles y conectados a Jesús, que es nuestra cabeza, y Dios nos da el crecimiento. Permanecemos fieles y firmes a las enseñanzas, siguiendo a Jesús como fieles discípulos. ¿Qué es un discípulo? El que hace todo lo que le ha enseñado su maestro. Quien sigue la pisada del maestro es un discípulo. Entonces, nosotros nos mantenemos fieles y conectados a Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Dios nos da el crecimiento. La palabra no nos manda a tener una lista de prácticas y rudimentos que tengamos en la iglesia para crecer. Todo lo que podamos hacer humanamente adicional puede ser importante y bueno, pero no es necesario
para el crecimiento espiritual y la plenitud que Dios quiere que vivamos. La plenitud la obtenemos en Cristo Jesús por su sacrificio. La plenitud la tenemos cada vez que estudiamos, leemos, meditamos y permanecemos en la palabra. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto al rudimento del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo está diciendo todo eso, que no, todo en la iglesia, no, ni esto, ni lo otro, ni guste, ni toque, ni... Esta es una perfecta descripción de una religión legalista, definida mayormente por lo que no hacemos que por lo que hacemos. El cristianismo es una religión moral, tiene límites morales definidas, pero con respecto a su fundamento, el cristianismo es una relación y una acción positiva. Es una relación con Jesús y es una acción positiva. No es una religión moral de no haga, no toque, no mire. El recordar esto, cuando dice el apóstol Pablo, habéis muerto en cuanto a los rudimentos del mundo. Recordar esto es la llave para poder vivir por encima del legalismo. Nuestra identificación con Jesús en su muerte y en su resurrección, que ya mencionó el apóstol Pablo en el versículo 12, en nuestro fundamento para nuestra vida cristiana. No guardar leyes, no guardar rudimentos, prácticas humanas de hombres. Repito, nuestra identificación con Jesús, su muerte y resurrección, es el fundamento de la vida cristiana. No las prácticas, rudimentos, no guardar leyes. Toda esta serie de cosas que el apóstol Pablo está mencionando que se le estaba imponiendo a la iglesia. Y que el apóstol Pablo dice en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres. Un aspecto del legalismo es el que son doctrina de hombres. Y son promovidas como las leyes de Dios. Son leyes de hombre promovidas como si fuesen de Dios. Tales cosas, dice el apóstol Pablo, la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra el apetito de la carne. Estas cosas realmente no pueden mantener a la carne en sujeción. Solamente el Espíritu de Dios. Tal vez podamos decir que en este versículo es una gran crítica en contra del legalismo en la Biblia. El resultado final es que las reglas del legalismo no tienen valor para restringir los apetitos de la carne. Porque mientras más imposiciones, más prohibiciones, más están las personas expuestas a caer en tentaciones y pecados. Y a cometer aquello de lo cual se le está advirtiendo no se involucra. En Cristo hay una vida de libertad. Conocer a Jesús, su sacrificio, identificarnos con Jesús y el mensaje de la cruz nos hace vivir para Él sin que haya ningún tipo de imposición de doctrinas de hombre.
Dice que ha sido de Jesús, conectado con Jesús, con su palabra. El crecimiento lo da Dios. A través de su espíritu, Dios con cada persona, Él trabaja con cada uno individual. Él es Dios del colectivo, pero también es Dios de cada uno. Y con cada uno, Dios tiene un plan y una metodología para trabajar de manera que pueda llegar hasta tu punto de plenitud y mayor desempeño dentro de la iglesia de Cristo. Y eso lo hace solo el Espíritu. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos. Debemos enfocarnos y reenfocarnos en Jesús y el mensaje de la cruz, que es de redención, que es de aceptación, que es de perdón, que es de reconciliación. Y en él no hay prohibición. ¿Por qué no hay prohibición? Porque cuando conocemos y entendemos y vivimos en esta verdad, no tiene que haber ningún tipo de prohibición porque estamos viviendo en plenitud de vida y agradando a aquel que nos escogió y nos trajo de las tinieblas a su luz. Es glorioso poder tener este entendimiento del Evangelio y vivir con esa libertad. Es tiempo ya de que la iglesia ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No son los rudimentos, no son las prácticas, no son las prohibiciones, no son los reglamentos. Se trata de Jesús y su amor que nos redimió, nos santificó y nos purificó. Dios le bendiga abundantemente. Próxima semana continuamos con el capítulo número 3 del libro de Colosenses.